Esta mañana me da mucho gusto saludar a la distancia al padre Luis Sassano, misioneros digitales. Y el tema de hoy es, vaya, la oportunidad de entender una decisión importante que toma la Iglesia Católica para evitar lo que podría interpretarse como un cisma, como una separación a partir de la presencia dentro de la propia Iglesia de un grupo que está, pues, de alguna manera haciendo cosas, tomando caminos distintos a los que marca la propia Iglesia. La semana pasada, de una manera tajante, contundente, la Iglesia determina una serie de actos de excomunión a quienes forman parte de este grupo y para tratar de entender toda esta historia, saludamos al padre Luis Sassano. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buen día. Un saludo grande para todos ustedes, un gran abrazo a toda la comunidad mexicana. Y sí, efectivamente, como bien planteas, estamos viviendo algunas situaciones un poco complejas y difíciles adentro o de manera adintra de la iglesia. Y para que se entienda algunos puntos, voy a hacer tres planteos concretos. El primer planteo es un cisma y no una secta. Secta, la iglesia lo denomina cuando hay algo ajeno a la doctrina de la fe, a lo que enseña la iglesia católica en nuestro credo. El que piensa distinto porque no cree en la Virgen María, porque no cree en Jesús como hijo de Dios, etcétera. Eso es secta. Y por el otro lado, cisma es cuando es dentro de la iglesia, creen en lo mismo que nosotros, pero no aceptan a la autoridad del Papa como autoridad única. Eso es lo que ha pasado en esta primera instancia. Como un segundo punto, la parte histórica, que ha surgido esto en el Concilio Vaticano II. En el año 62, el Papa Juan XXIII hace un planteo de una iglesia que tiene que revisar de manera adintra de su parte interna algunas cosas. Su frase era: es necesario abrir las ventanas y las puertas para que entre aire fresco a la iglesia. Un sector no estuvo de acuerdo con todos estos cambios, mandado o comandado por quien era Monseñor Lefebvre o Lefebvre, y esto ha llevado a que ha gestado a una situación que ha venido con un transcurso de años. Papa Pablo VI es quien lo invita a Lefebvre a que hable con él y que puedan tratar de buscar un diálogo para consensuar y para no gestar un cisma, un quiebre dentro de la iglesia. Esto no ha tenido un efecto exitoso, al contrario, gestó una distancia. Muchos obispos, sacerdotes y religiosos siguieron a Monseñor Lefebvre haciendo casi una iglesia paralela. En el año 84 se empieza a hacer más difícil la situación porque el Papa Juan Pablo II trata nuevamente de gestar un diálogo, pero en la década del 80 se quiebra todo cuando Monseñor Lefebvre ordena 4 obispos para que sean de su comunidad y para que gesten nuevos sacerdotes a futuro. Eso ha llevado que el Papa Juan Pablo II, después de tantas advertencias y buscar un diálogo, lo excomulgue. Como un tercer punto, el Papa Benedicto XVI es quien busca nuevamente una relación, busca un nuevo diálogo, porque la Iglesia busca nuevamente adentrarlos a ellos dentro de un camino de la fe, porque ellos decían que había una sede vacante, que todavía no había un Papa, y eso ha llevado a que Benedicto XVI entable un diálogo y levante esa excomunión que había dejado Juan Pablo II. Eso en el transcurso de Francisco, del Papa Francisco, ha llevado hasta incluso a buscar que en el año de la misericordia, en el jubileo de la misericordia, se busque algunas soluciones prácticas en el camino de la iglesia, pero no ha llevado a un buen acuerdo. Esto ha gestado que hace pocas semanas, otra vez la comunidad lefebrista de Monseñor Lefebvre digan: vamos a ordenar nuevamente obispos a sacerdotes de nuestra comunidad, pero sin la autorización del Papa. El Papa nuevamente busca entablar un diálogo con ellos, decirle: miren, hay una sucesión apostólica, hay un camino dentro de la iglesia, pido por favor que no se ordenen, busquemos un diálogo, busquemos las maneras, pero no se ha llegado a un común acuerdo. Eso ha llevado a que hemos experimentado estos días atrás que se han ordenado nuevos obispos y el Papa tuvo que declarar que estaban excomulgados, que están excomulgados. Lamentablemente son más de 800.000 seguidores por todo el mundo que siguen esta tradición
y uso este término, esta tradición del efebre, porque no es tradición de la Iglesia. Si bien siguen celebrando la misa y siguen con una doctrina antes del Concilio Vaticano II, y para ellos todavía no hay un nuevo papa después de Pío XII. Interesante el resumen a través del cual nos explica justamente qué ha pasado, cuál ha sido esta historia. Y yo le preguntaría, con ello concluiría, padre Sassano, entonces no necesariamente quiere decir ello que esta decisión de la excomunión aplicada por el Papa León XIV hace unos días sea, digamos, un signo de fuerza de lo que será su pontificado. Simplemente está respondiendo a pues, los propios cánones de la Iglesia. Está muy buena tu pregunta, porque efectivamente esto no es que comienza con León, esto ya está viniendo desde Juan Pablo II con una situación de tire y afloje. Lo que pasa es que es algo que no quieren aceptar la situación y la propuesta que la Iglesia actualmente le hace. Se ha buscado un cierto diálogo de relación, de decir que acepten ciertas cosas, pero claro, ellos reducen a que la Iglesia se ha modernizado y ellos no aceptan porque el planteo es, si la Iglesia se moderniza, se mundaniza, y si una Iglesia se mundaniza, no vive en Cristo. Entonces, para ellos no está bien que la Iglesia geste un diálogo con otras religiones. Para ellos sigue siendo que si no estás dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estás condenado. Segundo, para ellos la liturgia no tiene que haberse cambiado como era la liturgia de Trento. Para ellos sigue teniendo validez solamente la misa de espalda al pueblo, misa en latín completa, y no puede haber otro instrumento que el órgano o el piano. Y tercer elemento es que para ellos no tiene que haber un condicionamiento de los laicos, es decir, los laicos no pueden tener participación tanto en el ámbito de la liturgia como tampoco pueden tener en el ámbito de la catequesis. Era lo que pasaba antes, el cura joven era el que daba la catequesis, que era el cura vicario, y la señora o el señor no pueden dar catequesis. Obviamente que para ellos no está permitido comulgar en la mano, está prohibido, como tampoco está permitido tener un ministro de la Eucaristía, es decir, una persona que no sea cura que lleve la comunión a los enfermos. Para ellos no es inaudito. Entonces, hay muchos términos que para ellos todavía la iglesia está en demanda y a la cual para ellos dice la iglesia está en una situación de déficit porque se ha mundanizado. Ese es el contexto teológico histórico y para ellos el Papa es una persona que ha dejado de lado la tradición y se ha empezado a modernizar y eso es un grave error que condena. Ese es el planteo que hacen ellos. Le aprecio mucho, padre Luis Sassano, su explicación en torno a un tema complejo, a un tema que tiene que ver incluso con el desarrollo histórico de la propia Iglesia. Y como siempre, le mandamos un abrazo desde México. Cuídese. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Nos vemos.